a Cadena 365 Televisión. Estamos en este miércoles tan particular de una semana especialmente corta, por lo menos en los días hábiles. Así que bienvenidos a todos porque hoy tenemos que ocuparnos de algunos temas que nos han mantenido ocupados, tensos, preocupados durante todo este fin de semana largo. Indudablemente que me estoy refiriendo y particularmente al tema de Jujuy, de esta crisis, de esta tensión que se ha vivido durante varios días. Las consecuencias y repercusiones que tiene para Salta, esto las vamos a analizar en el programa de hoy. Claro que también vamos a estar analizando un poco y escuchando algunas voces de cómo se ha vivido aquello en esta ciudad de San Salvador de Jujuy particularmente, aunque digamos que la tensión se vive en distintos lugares, particularmente en las rutas nacionales, que en algunos casos todavía se siguen cortando y que está, bueno, generando, digamos, toda una crisis que ha crecido y que ha escalado a niveles, creo que no pensado por absolutamente nadie. Bueno, nos ocupamos de esto. En Salta vamos a ver qué repercusiones ha tenido, pero también vamos a estar hablando de política, porque quedan muy pocas horas para la definición de las candidaturas o de las precandidaturas en cada uno de los sectores que van a competir en las PASO del próximo mes de agosto. Así que nos vamos a estar ocupando de este tema. Y le vamos a dedicar un espacio del programa de hoy a una de las temáticas que me parece a mí más preocupantes de estos últimos meses particularmente. Nos hemos ocupado en 3 o 4 oportunidades de este tema porque veíamos que esta situación iba a terminar agravándose como los números lo están mostrando hoy, y me refiero al tema de los alquileres. Esto ha llegado a un punto que algunos lo llaman límite. ¿Por qué? Porque los alquileres, los aumentos que se han tenido que aplicar en junio, fruto de aquella penosa ley de alquileres que se aprobó oportunamente, han tenido incrementos brutales, que son frutos de la inflación, pura y exclusivamente, porque no nos olvidemos que ahora los aumentos, tal cual lo establece y lo manda la ley, pueden ser anuales, únicamente. Entonces, quienes han alquilado de un lado y del otro, propietarios e inquilinos, hace un año los propietarios siguen cobrando lo mismo, a pesar de una inflación de más del 100%, y los inquilinos seguían pagando lo mismo hasta ahora, que tienen que pagar un 100%, más de un 100%, en esta actualización que le corresponde. Esto que ha provocado, como hemos dicho ya en varias oportunidades en el programa, el caos. Esto es serias dificultades para propietarios e inquilinos. ¿En qué derivó esto? En que ha terminado la oferta, la demanda está creciendo, pero no hay que alquilar. La gente que tiene hoy departamentos o casas en alquileres prefieren volcarla a los alquileres temporarios del turismo para evitarse todo este papeleo y estas situaciones poco deseadas de las actualizaciones anuales y los contratos que se tienen que hacer cada 3 años tal cual lo manda la ley. Esto ha generado un caos y una crisis. Nos vamos a ocupar en el programa de hoy. Así que todos, bienvenidos, buenas noches. Evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Es un gas incoloro, inoloro y altamente tóxico. Recordá que la llama debe ser azul. Si es de color naranja, llama a un gasista matriculado. Mantén los ambientes ventilados. No uses hornallas u hornos para calefaccionar. Apaga las estufas antes de dormir o si salís de casa. No enciendas el brasero adentro de la vivienda. Los síntomas de intoxicación son somnolencia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Llama al 911 o comunicate con el Servicio de Salud. Gobierno de Salta. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos.
¿Sos inquilino? ¿Pagas expensas y no sabes qué estás pagando? ¿Las condiciones de contrato son abusivas? ¿Sos propietario y necesitas herramientas para alquilar sin intermediarios? Acércate a la primera Defensoría de Inquilinos de la ciudad en San Martín y Buenos Aires, de lunes a viernes, de 15 a 17 horas. También atendemos en SIX, nidos y delegaciones municipales. Brindamos asesoramiento jurídico para frenar abusos y se dispondrán conciliaciones gratuitas. Solicita turno o más información en www.municipalidadsalta.gov.ar/inquilinos. Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps, otro servicio de Saeta. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Bueno, les decía que hoy vamos a estar analizando un poco todo esto que ha ocurrido en Jujuy, que indudablemente ha tenido días previos acá en Salta con conflictos muy parecidos, creo que no con el nivel de violencia, de tensión, de destrozo que ha tenido Jujuy, pero sí hemos tenido días difíciles y creo que durante 15 o 20 días, con un conflicto incluso de autoconvocados que ha tenido prácticamente un mes paralizadas las clases en Salta. Así que hemos invitado al día de hoy a Martín de los Ríos, él es el ministro de la Producción de la provincia, y se lo voy a resumir para no poner todo el sello y el título del ministerio, pero además, bueno, vamos a aprovechar que nos visita para que hablemos un poco de la actualidad política y de este tiempo de definiciones que va a haber en cada uno de los frentes que se han presentado. Martín, gracias por venir, muy amable. Por favor, muchas gracias a usted y a su equipo por invitarme, un gusto. Bueno, ¿cómo ha vivido estos días esta situación de Jujuy? Porque ha sido inmediatamente después de lo de Salta que se han vivido días muy tensos, particularmente con los cortes de rutas, y es lo que veíamos permanentemente en Jujuy, ¿no? Sí, tuvimos en Salta nosotros legítimos reclamos salariales que luego trascendieron en complejas situaciones cuya modalidad de protesta cortando una ruta ciertamente complejizan las soluciones, perjudicando a un montón de otros hermanos nuestros, en el caso de Salta a distintos otros actores, ¿no?, de la realidad social y diaria de la provincia. Bueno, nosotros dialogando, interactuando, sentándonos una y mil veces, lo pudimos resolver. Lo que pasa en Jujuy hoy por hoy nos sorprende a todos con el grado de virulencia que están teniendo las protestas, las manifestaciones. Desde mi opinión personal, de la cual me hago cargo, claramente ya hay muchos nuevos y externos actores allí participando, porque la posibilidad de sitiar una provincia, organizando una logística de bloqueos de rutas, que es el impacto social espantoso que ocurre, ¿no?, cuando no hay vías alternativas de comunicación, esa logística exige mucho más actores, exige financiamiento, exige una organización que tristemente veo que está a disposición de los bloqueos y de las protestas en Jujuy,
que exceden al reclamo legítimo de hermanos jujeños vinculado a cuestiones salariales docentes que en su momento querían equipararse a Salta, alguna disconformidad de hermanos originarios que no estaban o no consensuaban ciertos artículos de la Constitución cuya asamblea que habría de constituyente, que habría de reformarla, sesionó o se votó, se legitimó el año pasado y se ratificó en las elecciones que tuvo Jujuy hace 45 días. Entonces, allí ya me parece que hay una complejidad de intereses contrapuestos que hacen el problema ciertamente serio y preocupante para todos, ¿no? Porque hoy, sin ir más lejos, a esta hora, la conflictividad de Jujuy se traslada a nuestra provincia y habrían de cortar en General Güemes, por ejemplo, ¿no? Generando ya también en Salta enormes perjuicios para muchos salteños que necesitan... Que aún sin esto ya lo tenemos, venir, ¿no? Porque claro, hemos visto el informe del tren a las nubes que han tenido que devolver 9 de cada 10 pasajes, entre otras cosas. El turismo se ha visto muy afectado. La situación de conflicto en Salta impactó a lo largo y ancho de la provincia. Nosotros, a diferencia de una 9 de julio que cortada que fuere tiene vías alternativas, no tenemos otra forma de comunicarnos con regiones, por ejemplo, y cito puntualmente la Ruta 51, que fue epicentro del conflicto, donde del otro lado del bloqueo hay un desarrollo minero con una enorme cantidad o había de hermanos nuestros cuyo abastecimiento diario existe y es posible por esa vía de comunicación, ¿no? Entonces nosotros llegamos a tener en algún momento, después de 3-4 días de bloqueo total, situaciones humanitarias que resolver, ¿no? Campamentos o proyectos con más de 300, 400 trabajadores que necesitaban reabastecerse de alimentos, de agua potable, de combustible para calefaccionarse, para tener agua caliente en una región con menos de 15 grados bajo cero de noche. Ya tuvimos una situación muy difícil que dialogando, interactuando, poniéndonos siempre a favor del consenso, creando puentes y no murallas, lo pudimos resolver. Claramente hoy Jujuy, que es una vecina provincia con una interconexión con Salta diaria, cotidiana y muy fuerte, también nos afecta. Así que rezamos y nos ponemos a disposición, interactuamos y buscamos la forma de que también aquello se solucione, ¿no? Jujuy tiene una reforma constitucional votada, aprobada, legitimada en las urnas mediante, pero de repente no tan de acuerdo en la sociedad. Claramente, a mi juicio, y esta es opinión personal, un activismo complejo y negativo que también está interactuando allí, y donde la sociedad jujeña, el norte, todo, hoy se encuentra en una situación de vilo, ¿no? Porque digamos, hay injerencia política, decimos en esto. Entiendo, advierto y concluyo claramente que sí, ¿no? Cuando uno mira... ¿Lo hubo acá en Salta? Nosotros tuvimos situaciones extrañas, ¿no? Yo no podría aseverar ni confirmar con certeza apodíctica, diríamos en el derecho, pero tuvimos situaciones extrañas donde el acuerdo o donde el diálogo que debe ser de a dos se hacía muy difícil. Felizmente la voluntad de vivir en paz que tenemos los salteños, la racionalidad, un gobierno que hizo su máximo esfuerzo, pero realmente su máximo esfuerzo, tanto es así que el conflicto en Jujuy de autoconvocados docentes se inicia por voluntad de equiparar los salarios que paga Salta, ¿no? Con una estadística objetiva de los mejores salarios del país, en un país, y debemos decirlo, reconocerlo y advertirlo, donde 120% de inflación es realmente la mama del borrego. Allí está el verdadero problema de toda esta conflictividad, porque hagan lo que hagan los gobiernos, los gremios,
reunidas cuantas veces fueren las paritarias, con ese nivel de desbordante inflación. Y es muy difícil poder ordenar la vida de los ciudadanos en general. Si a eso se le agrega, si a eso le agregamos anarquía, el condimento, ¿no?, de un activismo que busca muchas veces en el conflicto la razón de su existencia, no en la solución, sino en el conflicto mismo. Por supuesto que todo se descuajeringa. En Salta, con muchísima voluntad de armonizar, dialogando, encontrándonos, volviendo a dialogar, reconociéndonos todos como parte de un problema cuya solución de fondo ojalá llegue en algún momento, que es la inflación desbordante, nos pudimos entender. Jujuy hoy, constitución reformada mediante, a mi juicio, un activismo, insisto, que utiliza este nicho de conflictividad como sostén de su existencia mediante, con una sociedad presa de todo esto que pasa, con voluntad de reclamar salarios, pero no con voluntad de apedrear ni de incendiar vehículos ni legislatura, porque tenemos hermandad con Jujuy, lo garantizo. Se encuentra en una situación difícil, ¿no? Ojalá que la podamos resolver de la manera que en el norte resolvemos los problemas, dialogando. Bueno, Martín, te llevo al terreno político por un momento, porque estamos a pocas horas, pocos días de que se presenten las precandidaturas en cada uno de los frentes que se han presentado en Salta, que son 3 particularmente. Yo decía que como quizás única novedad que hubo fue la incorporación de sectores que participan del gobierno del gobernador Gustavo Sáenz en Juntos por el Cambio. El caso particular tuyo, el caso de Beto Castillo, etcétera, que son referentes del PRO particularmente y que van a estar dentro de Juntos por el Cambio. Esto significa un sector, van a definir las candidaturas en internas. ¿Qué se tiene conversado, qué se tiene hablado hasta este momento? Lo primero que hay que ordenar para entender lo que pasa en los frentes y en el devenir político, que repito, estimado, la gente está preocupada por otras cosas, ¿no? Esto debe ocurrir porque la democracia exige que los frentes se constituyan, que la oferta electoral exista y que las elecciones se realicen. Pero reconozcamos la enorme preocupación, aflicción y pertenencia de la sociedad a otros problemas que no son los frentes electorales. No obstante este entendimiento de la realidad, Juntos por el Cambio lleva en su frente partidos que constituyeron en el frente provincial que conduce Gustavo Sáenz la pata Unidos por Salta, porque siempre fue así. Desde que Gustavo se presentó a la intendencia en el 2015, luego a la gobernación en el 2019, estos espacios políticos, le hace no peronistas, constituyeron el frente provincial. Entonces, en la misma coherencia, hoy integran el frente Juntos por el Cambio, son adherentes a ese frente. Ahora, ese frente debe resolver candidaturas. Pues bien, allí hay a nivel nacional 2 referentes presidenciables, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, que han de forjar su estrategia en todo el país. Allí incluimos a Salta. Será una lista de candidatos a diputado nacional por cada uno, serán 2 listas, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que quienes integramos ese espacio político estamos dispuestos a aportar, a construir, a sumar y a ponernos a disposición de lo que ese armado de la Argentina que viene exija, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Aceptaría una candidatura en caso de que te la ofrezcan? Con esto quiero decir que los que integramos ese espacio, yo y todos saben, he refundado el PRO en Salta ya por el 2013, junto a Beto Castillo, junto a un montón de otros actores, y estaremos siempre a disposición, pero entendiendo que el valor primordial es Salta. O sea, desde Salta, dentro de este frente, porque es el frente con el cual coincidimos y en el que hemos participado más allá de desavenencias partidarias puntuales históricamente,
vamos a estar siempre a disposición, pero desde Salta para con el frente, no desde el frente para con Salta. Así que si nos toca tener que sumar, sumaremos, si debemos acompañar, acompañaremos, y esto se va a resolver en las próximas 72 horas. Por último, y no tengo mucho más tiempo, pero la pregunta que me obliga a las circunstancias y cómo han quedado las cosas es que el gobernador Sáenz se declara prescindente en esto, porque veo funcionarios del gobierno en todos los frentes, digamos, o por lo menos en los dos frentes que se han conformado. Sí, ¿esto qué significa? ¿Que el gobernador Sáenz deja en libertad de acción? No, significa claramente que el gobernador es de Salta y desde Salta y para el país. El gobernador Sáenz siempre va a priorizar Salta. Tiene una frase que a mí me identifica mucho: no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Desde esa visión estratégica, desde Salta, aportamos a la unidad nacional, aportamos a la construcción del mejor devenir de la República Argentina, pero priorizando Salta. Sáenz aspira a legisladores que siempre representen la provincia más que un partido político, que siempre trabajen por la autonomía y por el desarrollo de Salta más que por la dependencia del ombligo del obelisco, y va a mantener esa posición. ¿Y esa posición qué significa? Significa aportar los mejores hombres que comparten este entendimiento a los distintos frentes que compitan en las elecciones, ¿no? Pero siempre desde el valor Salta, desde este poncho y desde la tierra de Güemes que representamos. Por último, casi por sí o por no. En caso es difícil. Claro. En caso que haya un ofrecimiento para la candidatura o precandidatura a diputado nacional, ¿aceptarías? En un consenso que priorice nuestra provincia, lo cual debe claramente involucrar la participación y el acompañamiento de nuestro conductor en Salta, ratificado por la gente el 14 de mayo, que es Gustavo Sáenz, por supuesto que sí. Gracias por venir, Martín, muy amable. El agradecido soy yo, muchas gracias, buenas noches. ¿Qué decía? Ya volvemos. Vamos a seguir hablando del tema de Jujuy, pero hoy nos vamos a estar ocupando de un tema, yo les diría, muy preocupante, que es el tema de los alquileres. Ya volvemos. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. ¿Sos inquilino? ¿Pagas expensas y no sabes qué estás pagando? ¿Las condiciones de contrato son abusivas? ¿Sos propietario y necesitas herramientas para alquilar sin intermediarios? Acércate a la primera Defensoría de Inquilinos de la ciudad en San Martín y Buenos Aires, de lunes a viernes, de 15 a 17 horas. También atendemos en SIX, nidos y delegaciones municipales. Brindamos asesoramiento jurídico para frenar abusos y se dispondrán conciliaciones gratuitas. Solicita turno o más información en www.municipalidadsalta.gov.ar/inquilinos. Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos.
Saeta en tu Google Maps. Otro servicio de Saeta. Evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Es un gas incoloro, inoloro y altamente tóxico. Recordá que la llama debe ser azul. Si es de color naranja, llama a un gasista matriculado. Mantén los ambientes ventilados. No uses hornallas u hornos para calefaccionar. Apaga las estufas antes de dormir o si salís de casa. No enciendas el brasero adentro de la vivienda. Los síntomas de intoxicación son somnolencia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Llama al 911 o comunicate con el Servicio de Salud. Gobierno de Salta. Bueno, les decía que vamos a ocuparnos, como ya lo hemos hecho en programas anteriores, de toda esta situación crítica que se está viviendo respecto de los alquileres, con una ley que ha tenido la virtud, para ponerlo en términos irónicos, de perjudicar a propietarios e inquilinos, una cosa pocas veces visto. Y por eso queremos seguir ocupándonos de este tema, porque además hemos visto que en estas épocas, como en junio, con el previaje y los niveles de ocupación de turismo que tenemos en Salta, parece que esto se va agravando en un mismo mes en que tocaba la actualización anual de los alquileres. Y esto, claro, está generando lo que en algún momento aquí se habló de caos, de crisis, de incertidumbre. Bueno, todas estas palabras parece que resumen un poco esta situación, pero lo queremos hablar hoy con Pablo Castañeda de la inmobiliaria Remax. Él es corredor inmobiliario y queremos seguir ocupándonos de este tema porque hay mucha gente preocupada. Pablo, gracias por venir. Un gusto, gracias por la invitación. ¿Esto define más o menos la situación? ¿Esto es un caos? Sí, es una tormenta perfecta, ¿no? Se han dado todos los elementos. Hace ya 3 años que se reformó el Código Civil y Comercial, que venía regulando el contrato de alquiler. Había habido algunas leyes, pero los contratos se manejaban por uso y costumbre, las partes pactaban libremente, el mercado funcionaba en cierta normalidad. Con la ley de alquileres que supuestamente tenía por objetivo, uno lee los considerandos de la ley y los principios eran que se beneficia a inquilinos. Al final no lo dice solamente una parte, los propietarios, los corredores, sino las mismas asociaciones o los mismos inquilinos terminan diciendo que la ley vino a perjudicar por 2 razones básicas, ¿no? Una, un contrato de locación que antes era de 2 años, ahora pasó a ser de 3 años y eso genera mucha imprevisión, ¿no? Porque uno a lo mejor puede entrar en las condiciones contractuales ahora, pero no sabe qué va a pasar de acá a 3 años. Y el otro elemento que vino es que se estableció para los habitacionales un índice de ajuste que estaba sujeto a 2 indicadores. Uno al índice de ajuste de empleo estable y el otro atado a los índices de inflación. Eso terminó perjudicando al inquilino, que vemos que en el último mes, según los indicadores que da el Banco Central del índice de ajuste, que es el que establece la norma, el que establece la ley, que el que deberían aplicar las partes, es superior a un 100%. Entonces de repente uno tiene un alquiler pactado de hace un año que está pagando 50.000 pesos, tiene que pagar más de 100.000 pesos de un mes a otro. Entonces eso genera mucha incertidumbre, ¿no? En el mercado. La ley lamentablemente ha venido a regular un contrato que venía funcionando dentro de cierta normalidad, pero vemos que los efectos no han sido positivos. Tanto es esto que hay 2 proyectos de los diferentes bloques mayoritarios en Argentina, porque recordemos que para modificar la ley de alquileres se está modificando el Código Civil y Comercial. Y si se modifica el Código Civil y Comercial, tiene que ir a través del Congreso. Entonces hay 2 proyectos que vienen tratando y no se ha podido darle trato parlamentario en ninguno de los 2 proyectos. Se lo ha trabajado en bloque y estas son noticias que se van filtrando, ¿no? Semana a semana, y que uno ve que sale la ley de alquileres y que se va a modificar la ley de alquileres y que ya salió. Pero hay información muy, digamos, hay un bombardeo, si me permitís la expresión, de información, y eso genera mucha incertidumbre en los inquilinos y en los propietarios. Los propietarios dicen, paremos un poco a ver qué va a pasar. Y sacan del mercado exactamente muchos inmuebles. Hay que entender un poco que mientras más personas dediquen sus inversiones a tener propiedades para el alquiler,
esto es mucho mejor para el inquilino, ¿no? Por una razón muy básica. Mientras más oferta haya de bienes en alquiler, más departamentos, más casas que haya en alquiler, la oferta va a ser más amplia y los precios, por una cuestión muy básica, van a tender a bajar. Al contrario, que lo que está pasando ahora, que esta incertidumbre de la ley, la incertidumbre del año electoral, esto de si se va a modificar o no, que no se sabe cuáles son las reglas del juego, hace que muchas personas hayan retirado las propiedades del alquiler, se venza y la dejen vacía, esperando para ver que se defina esta situación, ¿no? Y por otro lado, personas que antes dedicaban, que volcaban los inmuebles al alquiler temporario de 2 años, hoy con los 3 años ya no saben qué van a pasar, porque imagínate que en 3 años en este país uno no tiene mucha previsibilidad. Si uno mira un poquito para atrás y ve lo que pasó con el dólar y decís, che, un ajuste de... Sí, no hay previsibilidad en 3 meses, menos en 3 años, ¿no? Entonces eso hace que mucha gente haya volcado, unos estén esperando y otros se hayan volcado a los alquileres temporarios, ¿no? A tal medida en que no es un fenómeno local, es un fenómeno que se está dando en todas las partes del mundo, donde muchas de las propiedades que están en alquiler habitacional te están pasando al alquiler temporario. La estimación que hay en Argentina es que de 4 de cada 5 propiedades que están en alquiler, 4 están dedicadas al temporario, y eso le quita a la oferta que hay de alquileres. Claro. Y eleva el precio de lo poco de la poca oferta que hay. De la poca oferta que hay. Bueno, sumado a la crisis económica, inflación, etcétera, bueno, es un cóctel bastante doloroso para todos. Sí, es muy complicado, ¿no?, la situación por la que estamos pasando. Realmente lo que vemos es que ver cómo se conduce, ¿no?, para que haya más oferta al mercado habitacional. Y como les explico, no es solo un fenómeno acá en la Argentina. Recientemente en Nueva York ha sacado una reglamentación anti-alquiler temporario. De alguna manera es una traba fáctica a los alquileres para hacer que la gente se vuelque más al alquiler habitacional y no tanto a estas plataformas temporarias, ¿no? No es un fenómeno local. ¿Se ha podido medir qué cantidad, en cuánto ha afectado este mes de junio particularmente, que era un mes en el que, digamos, llegaba en algunos casos la renovación de los contratos con aumentos por encima del 100%, que se ha hecho muy difícil? ¿Ya está más o menos estimado, medido por el mercado inmobiliario, cuánto ha impactado esto, digamos, en salirse del mercado mucha gente? ¿Esto ya está más o menos medido o no? Se está midiendo, hay que ver ciclos económicos, ¿no? Porque justamente la ley entró en 2020, lo que hizo que el número ahí esté de alguna manera sea raro, pero lo que se estima es que de la oferta histórica que había en el 2020 en junio 2020 a la que hay ahora es solamente una quinta parte. Esa es la situación. Es un impacto tremendo. Un impacto tremendo, porque imagínense que si la oferta se reduce solamente a un 20%, los precios van a tender a ir para arriba, ¿no? Esa es la situación, digamos. Y hay que entender de que la mayoría de la oferta, casi la totalidad, le diría, de la oferta inmobiliaria del alquiler está en manos de particulares, de privados, ¿no? No solo de inversor, sino gente por ahí que ahorró toda la vida, se pudo comprar, tuvo la suerte de poder comprarse un departamentito entrando en cuota, o que lo heredó de una familia, y esa gente también se ve afectada con esta incertidumbre. Y hoy están todos a la espera de ver qué va a pasar con la ley de alquileres, en qué se va a transformar esto, ¿no? Sí, porque alguien que tiene que firmar hoy un alquiler lo tiene que firmar por 3 años. Hablo de un propietario. Y dice, si me cambian la ley a medio camino, ¿qué hago? Bueno, es toda una incertidumbre. La incertidumbre no es buena no está siendo buena para los inquilinos en este caso, ¿no? Sí, pensaba un poco además, cuán lento va el Estado con la, digamos, construcción de viviendas o la entrega de viviendas. Entonces hay mucha gente que está afectada porque no lo alcanzan los planes de las viviendas del Estado, porque no hay oferta de alquileres, y entonces, bueno, muchos, no sé, la pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hacen? Sí, la crisis habitacional no es un fenómeno local, no es un fenómeno acá de Argentina, sino que se da en muchas situaciones, ¿no? Por diferentes factores
del mundo en el que vivimos hoy, hay casos en países que han tenido que intervenir fuertemente el mercado inmobiliario y países del primer mundo, ¿no? O esto que te estoy contando de que en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, se regula un alquiler temporario tratando prácticamente de hacerlo inviable. Clásico, políticas de fomento para aliviar esta situación sería una política abierta de créditos hipotecarios. Yo no sé si la Argentina hoy está en condiciones de afrontarlo, no es mi métier, pero son los caminos, ¿no? Créditos hipotecarios, políticas de fomento tributario al alquiler, ¿no? De alguna manera hay países que incentivan o tienen una serie de beneficios fiscales o de deferimientos o de exenciones para las personas que vuelcan un alquiler a lo habitacional, ¿no? Eso por ahora no ha llegado a la Argentina y hay que ver qué solución se puede dar, ¿no? En el caso de Salta particularmente, ¿el mercado inmobiliario se puede decir que está quieto hoy en día? ¿En lo que es alquiler? Sí. Como te digo, 4 de cada 5 propiedades están en alquiler temporario. Salta es una ciudad muy receptiva de turismo. Sabemos que el tipo de cambio beneficia mucho y estamos recibiendo mucho. Sí. Y eso hace que esté muy dinámico el alquiler temporario. Y lo que es alquiler habitacional tiene mucha demanda. Hoy, como te digo, muchas de las propiedades ni siquiera llegan a intermediarios, sino que es directamente porque hay listas de espera de propietarios que tienen gente que los llaman por esta escasez de oferta que hay, ¿no? En ese sentido está muy, muy dinámico el mercado. Lo que sí, no hay oferta. En este caso, digamos, y saliéndonos un poco del tema de los alquileres, aprovecho la oportunidad para consultarte sobre una suerte de como buenas noticias que hay en el mercado inmobiliario de la compra de lotes de terrenos, no sé, lo que se llaman loteos hoy en día, para poner un término un poco más criollo. ¿Esto parecería que está funcionando bien en Salta? Sí, en Salta hay mucha demanda. La verdad que se reactivó el mercado inmobiliario en lo que es la parte de loteos, en lo que es la parte de unidades de departamento, también ciertas casas de un segmento más premium, mucho generado por todo lo que va a generar y ya está generando todo lo que es la industria del litio, la minería en Salta, ¿no? Hay mucha demanda en ese sentido, pues son muchos mandos medios y muchos operarios que están viniendo desde otras plazas a radicarse en Salta, algunos temporalmente, otros con visos ya un poquito más de no tanta temporalidad, y eso está generando que haya cierta adquisición y que el mercado se haya reactivado en ese sentido. Lo que mencionado es el litio y la llegada de gente, particularmente extranjeros, en el tema de los alquileres también impacta porque, claro, son o empresas o personas que suelen pagar en dólares o en otras monedas, y esto, claro, probablemente que... El fenómeno de la dolarización de los alquileres se da en Salta por dos fenómenos. Una, de que hay un segmento premium que puede acceder a ese tipo de alquileres y que se establece esa moneda de pago. Y por otro lado, es que hay propietarios que quieren salir a dar el alquiler, pero se entienden que no es suficiente el índice de ajuste si hay una devaluación muy fuerte y deciden, a su costo, por supuesto, establecer un dólar como moneda de pago, cuando hay una norma de orden público que establece un ajuste, ¿no? Pero la realidad es esa. Pablo, te agradezco mucho haber venido, ha sido muy amable, ¿eh? Un gusto, Juan Manuel. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Ya volvemos, en el próximo bloque vamos a estar ocupándonos nuevamente del tema de Jujuy y estos días tensos que nos ha tocado ser partícipes desde algún lado, porque se ha seguido a la crisis de Salta, aquello que inició en la vecina provincia con un reclamo de docentes y que terminó en esta tensión y destrozos a la que hemos asistido y hemos visto a través de la televisión particularmente. Ya volvemos. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar.
Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. ¿Sos inquilino? ¿Pagas expensas y no sabes qué estás pagando? ¿Las condiciones de contrato son abusivas? ¿Sos propietario y necesitas herramientas para alquilar sin intermediarios? Acércate a la primera Defensoría de Inquilinos de la ciudad en San Martín y Buenos Aires, de lunes a viernes, de 15 a 17 horas. También atendemos en SIX, nidos y delegaciones municipales. Brindamos asesoramiento jurídico para frenar abusos y se dispondrán conciliaciones gratuitas. Solicita turno o más información en www.municipalidadsalta.gov.ar/inquilinos. Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps. Otro servicio de Saeta. Evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Es un gas incoloro, inoloro y altamente tóxico. Recordá que la llama debe ser azul. Si es de color naranja, llama a un gasista matriculado. Mantén los ambientes ventilados. No uses hornallas u hornos para calefaccionar. Apaga las estufas antes de dormir o si salís de casa. No enciendas el brasero adentro de la vivienda. Los síntomas de intoxicación son somnolencia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Llama al 911 o comunicate con el Servicio de Salud. Gobierno de Salta. Bueno, les decía que en estos últimos días, este feriado largo particularmente, hemos estado atentos todos, creo que, a la situación de Jujuy, que la hemos vivido particularmente a través de la televisión, con imágenes dolorosas, tristes, sin lugar a dudas. Y si bien parecería que se ha aplacado un poco la violencia, el conflicto no, el conflicto sigue latente, los reclamos siguen latentes, y esto parece que lleva cada vez más, digamos, al territorio político todo esto que está ocurriendo, porque ha escalado un poco la confrontación política desde distintos sectores. Pero queríamos conocer un poco, primero, cómo se ha vivido este día de ayer, particularmente tenso y violento, y ver qué está pasando hoy. Por eso hemos invitado, y le vamos a agradecer que haya aceptado charlar con nosotros en el día de hoy, a Mariana Lucero, que es una periodista salteña, pero que está trabajando en el Canal 4, Todo Jujuy. Así que para que nos relate un poco cómo se ha vivido y cuál es la situación en este momento. Mariana, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Silvio? No, por favor, gracias a ustedes, buenas noches para vos y para toda tu audiencia. Bueno, contanos, Mariana, cómo se ha vivido este día de ayer tan tenso y que por momentos, bueno, parecía, digamos, que iba a llegar a niveles peores de lo que finalmente fue. India, si vos me permitís, yo me voy a despegar un poquitito de ser la periodista de Canal 4 para hablarte como la periodista salteña y contarte cómo lo viví desde mi lugar. Me tocó hacer guardia durante todo el fin de semana, entonces pude ver el paso a paso de ese conflicto. Estuve de hecho en las conferencias de prensa, estuve de hecho en la legislatura al momento de la firma y la jura de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy.
Y bueno, fueron momentos muy tensos, ¿no? Porque uno a estos hechos de violencia suele asociarlos directamente con las provincias centrales de la República Argentina y cree que uno, al ser del norte, está exento de vivir estas situaciones. Fue muy denso, fue muy complicado, te puedo decir de que vengo viendo los cortes constantes de rutas en la provincia de Jujuy, tanto los llevados adelante por el personal docente, como por las comunidades originarias, ¿no? Que de alguna manera se mostraban también en contra del artículo 50 que incluía la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy. Y te puedo decir que la gran mayoría de personas que hicieron destrozos y que realmente provocaron los disturbios y la violencia excesiva ayer en la provincia de Jujuy, por lo menos los que yo he podido ver, estando en el lugar, muy difícilmente en su gran mayoría eran jujeños, ¿no? Entonces eso es lo que por un primer momento llamó muchísimo la atención, por lo menos a mí en lo personal. Se notaba muchísimo la presencia de personas que no eran de la provincia, que escuchabas inclusive en los grupos organizados, en las tonadas, en el hablar de cada uno, cuando veías los grupos organizados para, no sé, poner una bomba molotov casera dentro de un vehículo, o para voltear los autos de particulares que estaban alrededor de la legislatura, o cuando ingresaban a los locales comerciales de alrededor de la legislatura para provocar destrozos y realizar robos. Eso fue lo más impactante, ¿no? Porque uno está acostumbrado a los cortes de ruta y a que la gente se paralice cuando está en desacuerdo con algo, pero no a ver la calidad y la cantidad de personas que habían en la jornada de ayer alrededor de la legislatura de Jujuy. Bueno, esto fue uno de los temas, Mariana, de discusión, particularmente en el día de hoy, una vez que bajó un poco la tensión de la violencia, y que el gobierno de Jujuy empezó a emitir mensajes diciendo: acá hay mucha gente infiltrada, aquí ha llegado gente de distintos lugares, de otros lugares, no hay muchos jujeños en estos disturbios. A vos que te tocó ser protagonista de todo esto, lo estás confirmando. Mira, yo obviamente me quiero despegar del lugar de periodista de tal o cual medio, para tampoco ponerme de un lado ni del otro y hablar desde mi experiencia y desde lo empírico. Yo te puedo decir que en lo personal he visto en primera persona gente que se notaba mucho y la escuchabas, y la organización y un montón de situaciones distintas. Te dabas cuenta que no era de la provincia de Jujuy, ¿no? Que no eran pueblos originarios, que no eran docentes. Había de hecho en algún momento tuve que entrar a la legislatura porque era muchísima la violencia en la calle, y para resguardarnos y resguardar nuestros equipos entramos a la legislatura, y de un lugar alto podíamos ver cómo el personal docente, los docentes que se convocaron para hacer un banderazo, empezaban a juntarse entre ellos y a correrse del conflicto, resguardando también su vida, ¿no? Entonces podías notar claramente quiénes eran las personas que, por un lado, estaban con los docentes organizados, por otro lado, quiénes eran las personas que formaban parte de las comunidades originarias, y por otro lado, quiénes eran los infiltrados. Había muchos infiltrados, eso yo lo puedo confirmar porque lo he visto con mis propios ojos y lo he vivido con muchísimo miedo, y te dabas cuenta en la organización grupal, en la organización de la violencia y en la tonada inclusive al momento de hablar, ¿no? Inclusive muchos de ellos han tenido pecheras demostrando que pertenecían a tal o cual lugar. Entonces es muy difícil negar esa realidad, de que el pueblo se levantó y que dijo no y que también se quejó. Eso es real, sí, pero había muchísima gente que no era de la provincia de Jujuy. Ahora, Mariana, vos sabés que en medio de todo esto empiezan a confundirse cosas, porque entre el reclamo de quienes no están de acuerdo con la reforma de la Constitución, o por lo menos de algunos artículos, el reclamo de los docentes, la pregunta que te quería hacer era esto: ¿en qué estado está el conflicto del reclamo salarial docente en medio de todo esto? Y si esto se ha reducido simplemente a sectores que se oponen a la reforma de la Constitución. Por un lado están los sectores que se oponen a la reforma de la Constitución, porque hay dos puntos que fueron los más polémicos: el artículo 32, que hace referencia a la regulación de las protestas, y por otro lado está el artículo 50, que hace referencia a la ampliación de derechos que tendrían los pueblos originarios. Yo te digo la ampliación de derechos porque cuando se hizo el día sábado de la mañana, cuando se hizo pública
la aprobación de esta modificación del artículo 50, he leído los 7 puntos y claramente se notaba una ampliación de derechos que evidentemente el sector de los pueblos originarios no entendió, por lo cual el gobernador tuvo que dar marcha atrás como presidente de los constituyentes y decir, bueno, si el pueblo no está de acuerdo, si no tenemos el consenso del pueblo, vamos a volver a el artículo 50 de la Constitución del año 1986. Se dio marcha atrás con esto. En cuanto al artículo 32, que hace referencia justamente a la regulación de las protestas, es muy parecido a lo que se propuso aquí en Salta. Estamos sujetos al orden internacional de cómo debería llevarse adelante un reclamo, una manifestación y con la prohibición correspondiente de los cortes, ¿no? La interrupción de la libre circulación. También se dio marcha atrás justamente abogando que se necesitaba y se buscaba de esa manera el consenso social. Entonces, los 2 artículos más polémicos fueron los que retrocedieron y aún así se notó una desconformidad importante de la sociedad. El resto de los artículos, el resto de las modificaciones de la Constitución ha recibido un apoyo interesante porque tiene que ver una con el cuidado del medio ambiente en un montón de situaciones y en actividades y en medidas que aportará el gobierno para el cuidado del medio ambiente. La otra está referida justamente a la penalización del maltrato animal. Entonces, las modificaciones, el resto de las modificaciones que se llevaron adelante fueron aplicaciones a la que la sociedad no se ha negado para nada, ha estado bastante conforme. Pero bueno, son estos 2 artículos principalmente lo que provocaron el disturbio, lo que provocaron el enojo de la sociedad y bueno, lo que pudimos ver ayer, ¿no? Con respecto al reclamo docente, hay un sector docente que son los minoritarios, pero es un sector importante, hay que decirlo, que no está de acuerdo con el arreglo salarial y por supuesto sale a las calles a manifestarse con respecto a eso. La realidad no es muy distinta a la de Salta. La crisis que se puede ver es una crisis gremial y sindical, los docentes que no se sienten representados por los gremialistas, no se sienten representados por los sindicalistas y por supuesto buscan un aumento más significativo por parte del gobierno de la provincia. Lo anunció en su momento el gobernador Gerardo Morales, instando a los docentes a que vuelvan a las aulas, que no había más dinero, que esa era la única propuesta y la última propuesta que se podía hacer, momento en el que muchos docentes volvieron a las aulas y bueno, los que quedan son los que están organizados y van a realizar nuevamente una marcha con antorchas y un banderazo en la noche de hoy. Mariana, ¿está medido, o por lo menos hay datos oficiales y gremiales, obviamente, de cuánta adhesión tiene el paro o por lo menos de qué cantidad de docentes o qué porcentaje de docentes no han vuelto a las aulas? No, no está medido, Indio. No tenemos esa información, honestamente. El Ministerio de Educación de Jujuy no aportó esa información. Yo te puedo decir por ahí lo que puedo percibir al momento de realizar el informativo y sí te puedo decir de que la gran mayoría volvió a las aulas, pero no son todos y no porque sean minorías dejan de importar, claramente no quiero que se me entienda mal, pero es una cantidad importante de docentes, por más de que sean la minoría, es una cantidad importante la de los docentes que están reclamando y que no están de acuerdo con el aumento salarial. Bien, ahora, Mariana, para ir redondeando esto, porque hay cosas que llaman la atención, ¿qué porcentaje de la gente votó a favor de la Constitución, digamos, o de quienes proponían la reforma de esta Constitución? Porque, por lo que sabemos, el sector que responde a Gerardo Morales, al gobernador, fue el mayoritariamente votado, pero el Partido Justicialista creo que fue la segunda fuerza que participó de esto, y esto es lo que llama la atención de cuánta gente, digamos, que ha votado a favor de la Constitución se puede estar manifestando ahora en contra. Del Partido Justicialista que votaron a favor de la reforma de la Constitución son 3 de 3, Indio. El Partido Justicialista votó a favor de la reforma de la Constitución. De hecho, los convencionales, una de las convencionales constituyentes del Partido Justicialista, que es Gabriela Burgos, es la que acompañó al gobernador de la provincia a dar la conferencia de prensa en la que anunciaban justamente que se daba marcha atrás o se aprobaba tal o cual artículo, cuando estamos hablando del artículo 50 y 32, que primero se aprobó y luego se dio marcha atrás con esa decisión. El Partido Justicialista ha estado de acuerdo
con la reforma de la Constitución. Lo que se nota muchísimo es que no se termina de entender la sociedad, no termina de entender cuáles son los beneficios que pueden obtener con estas reformas, ¿no? Esta es la impresión que yo tengo, y esto es una opinión muy, muy personal. No lo termina de entender porque en los puntos, por ejemplo, ¿no?, del artículo 50, hacen referencia, por un lado, a que nadie puede expropiar las tierras que son propias de los pueblos originarios, a que hay que respetar su identidad, hay que respetar su origen, hay que respetar su espiritualidad. Hace referencia también a una ayuda del gobierno de la provincia en que ellos puedan mantener y conseguir inclusive más tierras que están en su propiedad y el resguardo de sus recursos naturales. Entonces, uno no termina de entender por qué se mostraron de acuerdo, y cuando conversamos con ellos, con algunos de los pueblos originarios, nos damos cuenta de que ellos no entienden específicamente cuál sería el beneficio. Claro, entonces, ante la seguridad, se muestran en contra. Pero bueno, es un trabajo en conjunto y me parece que si hay un sector de la sociedad que no lo entiende, toda la sociedad tenemos que hacernos cargo de eso y empujar por el mismo lado, ¿no? ¿Entendés que hay un error, para decirle, un error comunicacional o falta de comunicación correcta por parte del gobierno de Jujuy? Yo entiendo de que hay una falta de comunicación porque, por un lado, el gobierno de Jujuy lo ha dicho en reiteradas oportunidades de qué se trataba esta modificación, lo ha publicado de hecho información referida a los derechos de los pueblos originarios que también están en la Constitución Nacional para hacer la comparación y para que ellos tengan cierta seguridad, pero me animo a decir, Indio, de que hay información infiltrada y es una jugada política. La bajada de línea de información que se hace a los pueblos originarios es una bajada de línea para que el pueblo se levante. Hay información infiltrada y me parece que es una cuestión más política que social. Bien, Mariana, gracias por esta comunicación, el gusto de escucharte. Muchísimas gracias. Posiblemente estemos nuevamente en contacto, así que esperemos que esto vaya decantando y que el nivel de conflictividad vaya bajando y que prime el diálogo fundamentalmente. Gracias nuevamente. Que así sea, Indio. Un abrazo grande y buenas noches para tu audiencia. Lo mismo para vos. Muchas gracias. Bueno, no tenemos tiempo para más nada que despedirnos, así que gracias por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar nosotros el próximo domingo a las 8 de la noche en esta casa en Somos Salta y Jujuy. Muchas gracias.